pues continuando esta sabrosa charla con don Arturo Millet, buen amigo, quisiéramos preguntarle ¿qué tal vio la actuación de los Leones? ¿Cómo le fue a los Leones? ¿Qué problemas tuvo que pulsar para poder armar el equipo, para hacerlos competitivos en esa época en que a él le tocó ser presidente del equipo? Bueno, como te decía, yo hubo muchas satisfacciones, pero también pues no puedo dejar porque pues mucha gente que me conoce desde joven, desde niño, pues no puedo mentirles de que siempre pues he tenido un carácter fuerte y jugando pues a veces uno lo disfraza, pero ya como directivo pues a veces trae muchas complicaciones. Cuando tomamos las riendas del equipo, ustedes afición se acordarán de que los Leones, después de haber sido campeones en el 84, pues vino una baja y realmente el equipo que nosotros recibimos era un equipo que no era competitivo, lo cual hizo que nuestro primer año pues no lográramos lo que todos queremos lograr. Incluso creo que quedamos en los últimos lugares. Nuestro pelotero estrella era un muchacho que estaba jugando en las mujeres, que era Luis Lora, un tremendo pelotero, no obstante que ya estaba al final de su carrera, nos dio una bonita temporada bateando como 3.26. O sea que, pero realmente ese primer año fue muy difícil. Muy difícil. Después vinieron ya las satisfacciones, como te contaba yo, el ingeniero Menéndez con sus nexos y haber estudiado en los Estados Unidos. Creo que uno de los logros que logramos en esa época fue empezar a hacer los convenios con los equipos de ligas mayores. Sí, por cierto, perdón que te interrumpa, me acuerdo que hubo una vez en que vinieron a buscar a Andrés Cruz, ¿no? ¿Te acuerdas? Y me acuerdo que en el parque, creo que en el Parque Cataclara hubo una reunión y que se deshizo después cuando vino un aguacero terrible. Vinieron a firmar a Andrés y el aguacero fue terrible, pero se logró su firma. ¿Te acuerdas? Sí, esa fue uno de los pasajes bonitos dentro del béisbol. Qué bueno lo tocas. Cuando hacemos el convenio con los Royals de Kansas City, que fue el primer convenio que hizo el equipo Leones con equipos de Grandes Ligas, ¿no? Nosotros estábamos tras la firma de Andrés Cruz. Andrés Cruz ya había destacado como un tremendo pitcher. Y en esa época, por las reglamentaciones de la liga, tenía que entrar a jugar béisbol profesional. Fue cuando hicimos la famosa liga de la costa, la liga del Golfo. El Golfo. Que tuvimos equipos en Quintana Roo, en Campeche y en como Yucatán. Sucursales, una especie y esa de liga únicamente se hizo con el objetivo de que jugara Andrés Cruz para que después lo pudiéramos draftear. Sin embargo, como decías sabiamente, empiezan los intereses y como todos pensaban que Andrés Cruz iba a ser un magnífico prospecto para Grandes Ligas, pues pusieron las mañas o trabas para que no nos adjudicáramos directamente a Andrés Cruz. Sí, claro. Entonces tuvo que entrar a un draft entre todos los equipos después de haber jugado a una liga afiliada a la Liga Mexicana, que fue esa liga que creamos. Afortunadamente, y el destino, creo que agradeciendo los esfuerzos que hicimos, cuando se hizo el sorteo, nosotros tuvimos el número 1 y tuvimos la oportunidad de adquirir a Andrés Cruz. Y también tomando las anécdotas que son muy buenas, el presidente en esa época de los Ganaderos de Tabasco, del equipo de Tabasco, cuando se hizo la segunda ronda, también destacaba, aunque ya nos había dicho a nosotros que no iba a jugar nunca béisbol profesional, su hermano Jorge, que era un tremendo catcher. Entonces el señor de Tabasco selecciona a Jorge. Y cuando nosotros nos reímos, y ¿por qué se ríe? No sirve el joven, no se sirve, no va a querer jugar béisbol profesional. Entonces, como estas, hay muchas anécdotas de lo que es el comienzo de mi participación en los Leones. Ya con el convenio de Kansas City, ya que empezamos a armar con tiempo la estructura del béisbol, con las contrataciones que fuimos haciendo, ya logramos después temporadas exitosas. Ustedes no se pueden olvidar de la calidad de peloteros que hubo en nuestra época, creo que la mejor firma de todos,
aunque pasó tal vez desapercibido. Ustedes se acordarán que en esa época trajimos a Dan Driessen. Ajá. Dan Driessen fue Sí. estrella de los Rojos de Cincinnati muchísimos años. Y ya en el retiro, cuando teníamos el convenio ya con los Rojos de Con Cincinnati, los Rojos sí, porque hubo otros, sí. nos mandaron a Dan Driessen y fue la estrella del equipo en esa temporada. Después pues vinieron aquel famoso equipo que armamos. Siempre el béisbol actual, si nos remontamos a la época actual de Lino Rivera, que es el béisbol de fundamentos, que hay que tocar, que el hit and run para que avance el corredor, el béisbol pequeño. En mi época nadie creía en el béisbol pequeño. Todos querían el béisbol explosivo y el explosivo pues eran los jonrones. Sí. Y alrededor de 1989 creo que logramos armar un equipo con Baltasar Valdés, Nick Castañeda, Enrique Aguilar en tercera base. O sea, teníamos 5 o 6 jonroneros reconocidos en la Liga Mexicana. Sin embargo, el equipo no caminó. No caminó. Así es la cosa. No caminó. Te hacía yo referencia a aquellos ratos amargos que también existen. Ahí una vez me violenté y no obstante el buen trabajo que había hecho Roberto Castellón, que ahorita es un cordial amigo, que era el manager que había sido exitoso el año anterior, al no funcionar con ese equipo, le di de baja. Todo el mundo se extrañó, pero pues realmente creo que fue una equivocación de mi parte, lo reconozco, porque como te decía yo, no es cuestión de a veces del manager, cuando los peloteros ponen de su parte, pues puedes tener al mejor manager del mundo y el equipo no va caminando. No funciona. Tuvimos la satisfacción de llegar a una final que también tiene muchas anécdotas, con los tecolotes de los Dos Laredos. Los Dos Laredos. Jugamos la final y en esa época también, como ahora, supuestamente, hay una limitación a que, en contrario al fútbol, no se puede premiar a los peloteros por llegar a las series finales. O sea, a los está prohibido eso, está prohibido. Dinero extra bajo la manga. Definitivo. Y en esa época fuimos acusados de que a Dozier, que era un pitcher estrella que teníamos en esa época, le habíamos dado dinero. Y que Dozier lo había contado en Laredo. Yo no fui a ver los juegos en Laredo y fue en mi representación el ingeniero Menéndez. Bueno, quiero decirte que casi lo encerraron, lo secuestraron por directivos de la Liga Mexicana para que confesara y aceptara de que se había dado dinero bajo el agua. Querían que la fuerza dijera que sí fue cierto. ¿Por qué? Porque había sus intereses. Sí. En esa época los tecolotes de los Dos Laredos, aunque fungía como dueño un señor de Laredo, realmente sabíamos que el dueño era otro. De ahí vienen ahora las situaciones que muchas veces se comentan de que no es ético que un mismo propietario tenga varios equipos dentro de la liga. ¿Quién era el alto comisionado en ese tiempo? Pues nada más y nada menos que don Alejo Peralta. ¿Y don Alejo no metió las manos para ver? No era comisionado en esa época. En esa época era propietario de los Tigres y de los tecolotes de los Dos Laredos. Posteriormente pasó a ser comisionado. Entonces, esas son las anécdotas que se manejan en el deporte, que no es fácil llevar, pero pues nunca logramos un campeonato, pero sí tuvimos temporadas muy exitosas. Las entradas al parque en esa época pues eran extraordinarias. No era raro ver en las series contra Campeche, ni qué decir contra los Diablos y Tigres. Sí, los Diablos han sido. Que el estadio siempre tenía arriba de 10,000 personas, muchos llenos, a su capacidad total de 15,000, y las entradas normales eran un promedio de 5,000, 6,000 o 7,000. Que ellas desearían. Que actualmente pues eso es difícil, hay más satisfactores, hay más competencia en el ámbito deportivo. Realmente yo considero que los actuales pues tienen un reto muy grande. Yo podría decir que hasta son héroes para incursionar en estas cosas.
Ah, es muy interesante todo eso que estás diciendo porque pues son cosas que la gente a veces no se entera, pues por son cosas que pasan tras bambalinas. Así es. Pero qué bueno que estás aclarando estas cosas y reconociendo también cuando cometiste algún error, alguna cosa que no te salió bien. Qué bueno es de personas valientes reconocerlo, porque no todo es triunfo, ¿verdad? Así es. Y para ti, ¿quién fue tu pelotero más caro que adquiriste? Bueno, en lo que es pelotero caro y en lo que es pelotero rendidor, aunque también muy difícil de manejar, creo que la mejor contratación que hicieron los Leones fue lógicamente Nick Castañeda. Correcto. Nick Castañeda era un pelotero con todas las facultades del mundo. Ya había probado su valía en la Liga Mexicana jugando con León, que en esa época famosa de la bola viva, que llegó a batear creo que 52 jonrones. Él rompió el récord y después se lo rompieron a él, pero fueron un montón de jonrones, qué cosa. Sin embargo, pues ahí se rompió también el tabú que se decía que en el parque Kukulcán no se bateaba. Ajá. Cuando viene Nick Castañeda, obtiene 2 campeonatos de bateo, batea arriba de 15 o 20 jonrones cada temporada, o sea que realmente el que batea en cualquier parte. Así es, ¿no? Ese es un punto que te quería yo preguntar tu opinión. Sí, porque el parque, y no hablo solamente del parque Kukulcán y del Carta Clara, hablo del estado de Yucatán, que en Yucatán es muy difícil conectar jonrones por el clima, por el calor, por muchas cosas, mientras que en otros lados la pelota vuela más. Entonces, se ha manejado mucho que cuando se arma un equipo de béisbol aquí de Yucatán, se trata de impulsar ese béisbol pequeño que tú dices, porque es difícil encontrar jonroneros que realmente puedan responder, como Bon Joshua, ¿te acuerdas de Bon Joshua? Sí, que puedan responder a la hora buena, porque la pelota no avanza en Yucatán por nuestro clima, por nuestras condiciones, la humedad, todo eso. Entonces, tú nunca pensaste bueno, me acabas de decir hace un rato que sí te gustaban los jonroneros, pero en hacer el béisbol pequeño en vez de los grandes. Bueno, en realidad, a mí en lo particular, como actual manager de los equipos de softball, una de las jugadas que me apasiona del béisbol es el hit and run, o sea, el bateo y corrido. Creo que es una de las jugadas más bonitas del béisbol, que da la oportunidad de avanzar a los corredores y es una jugada muy vistosa. Pero para eso tienes que tener los elementos. Para jugar al béisbol pequeño, si hablamos del robo de base, del toque de bola, del hit and run, pues tienes que tener los elementos apropiados para hacerlo. Claro. Si tienes los tanques que en esa época existían en la Liga Mexicana, en esa época fuera muy difícil hacer ese tipo de jugadas, ¿no? Sin embargo, ahora eso ha cambiado. Fue una sabia decisión de la Mexicana de hacer, pues, muy democráticamente, pero a un lado todos esos peloteros excedidos de peso, ya veteranos que impedían hacer ese tipo de juego. Ahorita, afortunadamente, ya el carisma del pelotero en la liga es otro. Sí, ya no hay aquellos muy gordos. Bueno, pero de esos gordos y de esos flacos vamos a hablar más adelante. Vamos a un corte y después seguimos con Arturo Millete.